Los Incoterms son un conjunto de términos que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Es necesario conocerlos para realizar unas buenas prácticas en tus operaciones de tránsito de mercancías. Los Incoterms no intervienen en la transferencia de propiedad, esta es considerada dentro del contrato y la ley que lo rige. Básicamente contemplan el punto en que los riesgos son transferidos del vendedor al comprador y la contratación de seguros, indica quién se encarga del contrato de transporte, ya sea vendedor o comprador. También indica la distribución de los gastos logísticos, administrativos y tributarios. Fija las obligaciones formales de exportación e importación y además precisan quién se encarga de formalismos como el embalaje, las inspecciones, la carga y descarga de contenedores, etc. Hay que tener en cuenta que los Incoterms no perduran por siempre, sino que son actualizados regularmente por la Cámara de Comercio Internacional y a pesar de ello, la aparición de nuevas revisiones no elimina lo descrito en ninguna de las ediciones antiguas, así que siempre se deberá hacer referencia a la edición de Incoterms que estamos utilizando en el acuerdo de compraventa. Existen dos tipos de Incoterms, según la responsabilidad del vendedor y según el modo de transporte. En el caso del primero, esta clasificación va aumentando gradualmente la responsabilidad del vendedor sobre la entrega, los costes y los riesgos asumidos. Y en el caso del segundo, es importante tener en cuenta que a la hora de valorar los Incoterms son los modos de transporte utilizados y podemos distinguir dentro de dos tipos, multimodales y marítimos y vías navegables. Y como ya lo mencioné anteriormente, los Incoterms son actualizados regularmente y la edición más nueva es la del 2020, entre los que se destacan los siguientes. El primero es el Incoterm ex-works o en fábrica. En este, el vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. Por lo tanto, el comprador o el importador es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén hasta antes de cargarla. En este el seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este tipo de Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. El segundo es el de libre transportista. En este, el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume los costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en este punto convenido. Y el comprador es quien asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contrata, por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. El tercero es el Incoterm Fast. En este, el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites de exportación, y el comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega en el destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratará, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares. El cuarto es el Incoterm libre a bordo. En este, el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía y también se encarga de contratar el transporte y este corre por cuenta del comprador. Y el comprador es quien se encarga de los costes de flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como el seguro si lo quisiera contratar. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores. Y el quinto es el de coste y flete. En este, el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino y el comprador es quien se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También es quien asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, sí se suele contratar el seguro y este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo.
El sexto es el de coste, seguro y flete. En este, el vendedor asume, como en el anterior, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originalmente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. Y el comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. El séptimo es el de transporte pagado hasta. Aquí el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Y el comprador es quien asume los trámites de importación, el seguro si es que lo contrata, ya que no es obligatorio, y el riesgo pasa al comprador una vez que se carga la mercancía al primer medio de transporte. Y este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. El octavo es el de transporte y seguro pagados hasta. En este, el vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino. Y el importador es quien se encarga de los trámites de importación y la entrega en el destino y asume el riesgo cuando se carga la de mercancía en el primer medio de transporte. Noveno y penúltimo es el de entregado en un punto. En este, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y la descarga en el destino. Y el comprador es únicamente quien debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara, los gastos los asumiría el vendedor. Y por último se encuentra el Incoterm entregado con derechos pagados. En este, el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara. Y en este, generalmente el comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque de esto también se puede ocupar el vendedor. Y este Incoterm es justo el opuesto al primero que les presenté. En mi opinión, los Incoterm son una gran ventaja para los negociadores, ya que gracias a esto se pueden definir las responsabilidades y los riesgos de la mercancía que se asumirán ya sea por parte del comprador o del vendedor.